tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. Ya pasaron exactamente 31 minutos de la hora 15. Nosotros seguimos compartiendo aquí información en 5 días TV, no sin antes, por supuesto, hablar un poquitito de cómo está la temperatura. A tomar mucha agua porque estamos con 42 grados actualmente en este horario. La sensación térmica está por encima porque estamos teniendo 45 grados 6 décimas, casi 46 grados diría yo. Atención con esto. En cuanto a la humedad, estamos en un 27%. Para esta noche vamos a tener una temperatura de entre los 36 grados y los 30 grados. En esta madrugada, bueno, en la madrugada, mejor dicho, ya de jueves, estaríamos con unos 27 grados como mínima. Atención. Como siempre, nosotros te invitamos a que continúes y nos acompañes en este siguiente espacio informativo. Así como te estaba diciendo, nosotros tenemos demasiadas novedades aquí en 5 Días TV. Vamos a hablar en este espacio de justamente cómo se encuentra el sector inmobiliario. Más que nada vamos a hablar de las oficinas corporativas que se encuentran en Asunción. Ya antes que nada, como yo siempre digo, le agradezco tanto a nuestros invitados este tiempo que nos regalan, porque el tiempo es algo que no vuelve. El tiempo es lo más preciado y bueno, ellos ya nos están regalando para informarnos más que nada. Así que ya está con nosotros y le damos la bienvenida al señor Gonzalo Facas. Él es socio director de EIDAI S.A. Para que lo tengan en cuenta, vamos a estar hablando justamente de este sector tan importante. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. ¿Me escuchan bien? Súper bien, lo escuchamos. Antes que nada, estamos muy contentos de poder contar con su presencia, ya que, bueno, vamos a estar hablando de un sector demasiado importante como es el inmobiliario. Y antes que nada, queremos tener una pequeña reseña. Si bien en la empresa ya tiene un trabajo, ya tiene una historia, ya tiene, por supuesto, esa marca, esa huella, no solamente aquí en nuestro país, sino que también a nivel internacional, para las personas que están del otro lado y todavía no tienen esa oportunidad de trabajar con ustedes, bueno, esta es una manera especial para poder conocernos. Bueno, muchas gracias. Sí, Ibiza es una desarrolladora que ya tiene 8 años en Paraguay y tenemos muchos metros cuadrados ya desarrollados, gracias a Dios. Tenemos proyectos de primera vivienda acá en Asunción, como el edificio Cruz del Chaco, y luego tenemos varios proyectos de segunda vivienda dentro de condominios, como es Aqua Village en San Bernardino. Ahí hemos hecho los edificios Bali 1, Bali 2, Bali 3. En Pedro Juan Caballero, dentro del condominio Blue Lagoon, hemos hecho el edificio Bucios. Dentro de Costa del Lago, en Hernandaria, hemos hecho el edificio Terrazas del Lago. Acá en Asunción estamos también trabajando mucho en lo que es oficinas corporativas, como lo mencionaste, el tema que tocaríamos hoy. Nosotros tenemos la Torre 1 y Torre 2 de Skypark. Es un proyecto en el eje corporativo, en el nuevo eje corporativo de Asunción. Y también estamos a meses de terminar las oficinas corporativas del edificio Park Plaza, que está en la calle Juan 23, opuesto al patio de comidas del Shopping del Sol. Realmente un proyecto que nos gusta mucho. Y hace unos días puntualmente la semana pasada, hicimos el acto oficial de palada inicial, a pesar de que hemos empezado hace un mes aproximadamente la obra de Skypark 3, que es la tercera torre que termina de consolidar este proyecto de oficinas corporativas de Skypark 1, Skypark 2 y Skypark 3. Todos nuestros proyectos de oficinas corporativas están consolidados acá en el nuevo eje corporativo de Asunción. Bueno, la verdad que mucho trabajo el que están realizando, un movimiento importante ya de Ibiza. En realidad faltan demasiadas cosas, como yo siempre digo, una información tras otra. Eso habla excelentemente bien, por supuesto, de la empresa y bueno, una trayectoria bastante marcada, importante y más todavía saber cómo se vienen desarrollando en estos tiempos. Y la verdad que en este negocio la reputación es algo sumamente importante. La gente compra en pozo, la gente compra un proyecto básicamente al inicio, y de a poco entre todos los desarrolladores del mercado estamos muy preocupados. Hay una cámara que nos aglutina, que es la Cámara Paraguaya de Desarrolladores,
y todos trabajamos muy de la mano en generar esta confianza en el mercado y mostrar al mercado inmobiliario como una excelente alternativa de inversión frente a las alternativas clásicas que existían, que es depósito a plazo en los bancos. Hoy se está demostrando que el mercado inmobiliario es una muy buena opción de inversión con muy buena renta y en eso estamos preocupados todos los desarrolladores en que realmente tengamos esa reputación y que cumplamos con el mercado. Bueno, asimismo, como están mencionando, cumplir con el mercado es lo más importante para poder ir elaborando justamente esta gran trayectoria que vienen teniendo para seguir sumando más éxitos y más proyectos. Y bueno, nos gustaría también, aparte, saber en medio de esta situación, si bien muchísimas agendas se vieron un poquitito modificadas debido a la pandemia, que es lo más comprensible, nosotros también queremos saber si ustedes, por su parte, hicieron esas pequeñas modificaciones o si, bueno, sigue todo cronometrado, así como inició la agenda de este 2020. Bueno, claramente nos vimos afectados todos porque la pandemia hizo que entráramos en una cuarentena general que se paralizaron todas las obras. En ese sentido, sí, hubo desde el 11 de marzo, si mal no recuerdo, hasta el 25 de mayo. Entiendo que eso fue el plazo exacto, si mal no recuerdo, fue el plazo que estuvieron absolutamente paradas todas las obras. Y luego todas las obras retomaron su curso. Es importante mencionar que en este negocio, el negocio inmobiliario, nada pasa de un día para el otro. Así que todas las obras que se han retomado y todo lo que estamos de vuelta en plena construcción son decisiones que tomamos hace 2 o 3 años atrás. La gran incógnita o la duda que surge es cuántas obras se pospusieron o la decisión se vio postergada en función de que durante la pandemia se iban a iniciar algunas obras y no se iniciaron. Eso es lo que realmente va a tener un impacto dentro de 2 años, básicamente, porque todas las obras que habían comenzado se están terminando y tiene que ver con esa reputación del mercado inmobiliario que hablábamos antes. Por otro lado, el mercado inmobiliario siempre es un refugio frente a la crisis y en este sentido creo que no ha sido la excepción, pero no por la pandemia, sino creo que también las crisis de algunos países vecinos han hecho que nosotros seamos en Paraguay, el mercado inmobiliario paraguayo sea un receptor de un montón de inversores argentinos que muchas veces ante la crisis que tiene el país vecino han visto como alternativa a Paraguay y eso ha sido muy, muy bueno porque nos ha llevado a tener durante la pandemia, a tener ventas importantes y a seguir manteniendo el nivel de negocios que teníamos habitualmente. Así que podríamos decir que la pandemia, en lo que respecta puntualmente a Edisa, y hablando ya por nuestra empresa, no tuvo un alto impacto, siguen parar las obras y retrasar. La obra que mencioné recién de Park Plaza, que pensábamos terminar en noviembre, la vamos a terminar en marzo, pero bueno, es producto que no pudimos trabajar. Y cuando arrancamos también lo hicimos con mucha prudencia, cumpliendo con los protocolos de la mitad de la cuadrilla trabaja un día, la otra mitad, porque un contagio implicaba poner en cuarentena todo el edificio si no se cumplían con esos protocolos, o toda la obra, que son muchísimas personas. Así que hemos reiniciado con todos los cuidados, pero con todo el empuje que siempre tiene este sector. Si vemos los indicadores de Banco Central, vemos que si no fuera por... A ver, ha habido un decrecimiento, este año va a haber un decrecimiento del PBI muy importante para lo que es habitual, para algo que no es habitual acá en Paraguay, salvo por esta pandemia, pero creo que se ha visto atenuado ese decrecimiento o esa caída del PBI, básicamente por el sector agroganadero y por el sector de la construcción. Si lo miramos en los indicadores de Banco Central, claramente son los dos sectores que han aportado a que esto no sea una caída aún mayor. Totalmente, así como usted lo está mencionando, son indicadores bastante importantes, es como un termómetro que nosotros estamos teniendo y debemos más que nada cuidar ante todo. Como se suele decir, bueno, la tierra hoy en día vale mucho, pero más adelante el costo va a estar subiéndose día tras día, va en alza, así que es algo que debemos cuidar muchísimo y es el oro en el que debemos invertir. Y ya que estamos hablando de eso, quisiera consultar actualmente ya de esas obras que están en ejecución, cómo se vienen dando esos trabajos, obviamente con todos los cuidados pertinentes.
Bueno, sí, nosotros estamos hoy con dos obras en ejecución, una como mencioné antes, terminando en el mes de marzo, que es Park Plaza. Eh, es un edificio de oficinas corporativas muy bien ubicado en el corazón del eje corporativo, y esa obra se retrasó el tiempo que no pudo trabajar durante la cuarentena solamente. Y quizá yo digo marzo para ser prudente, pero a lo mejor se termina un poco antes. Y la otra es Skypark 3, que básicamente es una consolidación de dos torres que ya teníamos, Skypark 1 y Skypark 2, un proyecto que ya había sido un éxito, ya había tenido un nivel de ocupación muy importante, apenas fue inaugurado por la ubicación y por las características del proyecto. Lo que hicimos básicamente fue con esta tercera torre reforzar las fortalezas del proyecto, reforzar las cosas que realmente lo hacían atractivo y le hicieron un éxito a la torre 1 y 2, y mejorar algunas debilidades que descubrimos a poco de habitarla. La verdad que todo el eje corporativo hemos hecho una curva de experiencia en los años del 2017 a la fecha, hemos hecho una curva de experiencia porque en esta zona no había oficinas corporativas. Pensemos que hay McDonald's en adelante, World Trade Center, Paseo de la Galería, Torre Aviadores, Skypark 1, Skypark 2, son todos edificios que aparecieron en el 2017, 2018 y 2019. Entonces, ha sido un aprendizaje, y en esos aprendizajes hemos buscado muchas terminaciones y muchas características que tenían los proyectos, mejorarlos. Y esta tercera torre no hace más que mejorar un proyecto que ya había sido exitoso, como dije antes. Totalmente, y aquí viene la pregunta que muchísimas personas se hacen seguramente del otro lado: ¿por qué invertir en real estate ya? Y conviene más eso que a plazo fijo. Si nos puede iluminar un poquitito con respecto a Sí, eso. sí. Es muy interesante la pregunta que haces. Recién algo mencionaste vos de la plusvalía de la tierra o la plusvalía del valor en el tiempo de la tierra. Si hay algo que no puede replicarse, porque realmente casi todos los productos que nosotros consumimos a diario se pueden replicar y se pueden multiplicar, pero lo que no se puede replicar es la tierra. Por eso es que tiene un valor y siempre va teniendo esa plusvalía e incremento de valor en el tiempo. Un plazo fijo, para entenderlo de una manera, también conocido en el mercado local como CDA, uno deposita una suma de dinero, recibe, porque hay una modalidad de recibir un interés mensual, y uno recibe una tasa de interés, hoy por cierto bajas, si uno lo quiere hacer en moneda extranjera, en dólares, es una tasa sumamente baja, en moneda, en guaraníes también, el mercado financiero está muy líquido, así que tampoco son tasas muy interesantes, pero uno pone un valor y recibe un interés mensual, y al final del plazo recibe exactamente el mismo valor que depositó originalmente. En el caso de los inmuebles, la inversión en real estate, primero que uno está comprando algo con un valor determinado, que podemos en este caso, para usar el ejemplo, hacer un paralelismo, el mismo monto que hizo originalmente en el CDA. Recibe un interés mensual que generalmente es mucho mayor, ¿sí? Y esto es algo importante de resaltar y es la primera diferencia, es una rentabilidad generalmente mucho mayor a la rentabilidad de un CDA, eh, o por lo menos un CDA comparado con las tasas como están actualmente, sobre todo en dólares, es muy superior. Y al final del periodo uno no recibe el mismo valor que depositó originalmente. Ese inmueble además tuvo una plusvalía en el tiempo, o sea, uno compró algo por un valor y a los 3 años, cuando se terminara el plazo del CDA, al mismo tiempo se termina, si uno quisiera deshacerse de ese inmueble y venderlo, eso tiene un valor, un incremento de valor en el tiempo que es muy importante. Como dije antes, lo único que no puede replicarse es la tierra, por eso es que va teniendo ese incremento. Siempre los inmuebles han sido un resguardo en todos los mercados, y en las épocas de crisis siempre los inmuebles son un resguardo frente a la crisis. Creo que esta crisis no ha sido la excepción y va a demostrar que realmente la gente que apostó durante esta crisis a invertir en inmuebles va a tener, además de una muy buena renta mensual, una plusvalía muy importante en el tiempo. Totalmente. Muchísimas gracias por ampliar un poquitito más y sacarnos un poco de la duda para esas personas que tenían de repente medio difusa la situación. Quiero invitarle a que nos vayamos a un pequeño corte. A la vuelta retornamos y hablamos un poquito más de cómo sigue trabajando Eivisa y, por supuesto, todos los proyectos que se vienen. Vamos a la pausa y ya regresamos.
Pasaron 48 minutos de la hora 15, nosotros seguimos conversando, seguimos nadando en conocimiento, siempre se aprende algo más y por supuesto le agradecemos la compañía a el señor Gonzalo Facas, él es socio director de EIDISA, ya nos estaba comentando justamente de todos los trabajos que vienen realizando, de cómo se están desenvolviendo, pero aún más nosotros queremos adentrarnos en los trabajos que están realizando en la tercera torre. Por favor, si nos puede dar más a detalle ese involucramiento que están teniendo. Sí, Skypark 3, la tercera torre de la que hicimos el acto oficial de la palada inicial la semana pasada, es una torre similar a la 1 y la 2, pero que complementa fuertemente, como dije antes, complementa y mejora las fortalezas que ya tiene el proyecto, incrementa los amenities. Skypark 1 y Skypark 2 son 5 pisos de estacionamiento, una planta baja y 5 pisos de estacionamiento, y luego tiene un basamento en el sexto piso que ahí surge el nombre Skypark, ¿no? Parque en altura. Hay un parque en altura en el sexto piso que es un parque que une las dos torres y que tiene una muy linda vista a todo el eje corporativo. Eso se incrementa, crece, es decir, ese sexto piso de la torre 3 también se anexa, y crecen los metros cuadrados de los que son hoy los amenities de ese edificio, el auditorio, las salas de reuniones, el comedor, el gimnasio, los vestuarios, todo lo que tiene el sexto piso y que realmente lo hace un edificio corporativo diferente y que le da un montón de servicios a las personas que trabajan en él. Además también vimos que Skypark 1 y Skypark 2, por la circulación vehicular que tiene y demás, realmente las rampas habían quedado un poco angostas, estas se modifican totalmente, la circulación del edificio, modificamos totalmente las rampas de estacionamiento para que sea mucho más ágil el acceso a los pisos superiores de estacionamiento, y tiene doble rampa de subida y bajada en todos los casos, con un muy buen nivel de circulación. En Paraguay es muy habitual que la gente tenga vehículos grandes, camionetas 4x4, entonces la verdad que tener buenos estacionamientos y buenas rampas de acceso era algo vital, y que no lo teníamos en Skypark 1 y Skypark 2, era algo que sentíamos que teníamos una debilidad, y esto se modifica, es lo primero que se modifica y cambia radicalmente. Y el edificio sigue teniendo las mismas características en cuanto a terminaciones, doble vidriado hermético, que es tan importante. Vos mencionabas al arranque hoy del bloque, la temperatura hoy poder estar en una oficina corporativa, en el eje corporativo, con muy poco aire acondicionado, porque tiene un doble vidriado hermético que permite que no haya necesidad de un altísimo uso de aire acondicionado, es una bendición. Lo mismo en el invierno, y además la aislación acústica, ¿no? Estar en el eje corporativo, pero sentir que uno tiene el nivel de silencio que necesita como para trabajar concentrado es muy importante. Dentro de las plantas tenemos cielos rasos estilo Armstrong, modulares, que tienen aislante acústico también. El trabajar en una planta abierta muchas veces hace que una persona que esté hablando por celular, si tenés un cielo raso como el habitual de yeso y demás, todo el mundo se desconcentra y está escuchando la conversación, mientras que todos estos niveles de terminaciones que hemos implementado y que le hemos dado mucho, lo hemos trabajado con mucho cuidado en Skypark, lo estamos replicando en Skypark 3. Y los ascensores, hemos puesto los mismos ascensores de altísima velocidad, hemos incrementado la cantidad de personas en los ascensores, hemos visto, uno va aprendiendo, uno va haciendo la curva de experiencia, y realmente todo lo que hemos aprendido en estos años de convivencia lo hemos aplicado en la Torre 3, buscando mejorar fuertemente lo que es el proyecto Skypark 1 y Skypark 2. La verdad que esto es un diferencial muy importante, y la verdad que nos sentimos unos bendecidos de estar arrancando una obra con un 50% de los metros cuadrados vendidos en plena pandemia, ¿no? Acá es importante resaltarlo, de este proyecto Skypark 3, tenemos el 50% de los metros cuadrados ya vendidos en el momento que estamos arrancando la obra, lo cual ya habla de por sí de la demanda del proyecto. En EIDISA nosotros somos muy cuidadosos y le damos mucha importancia a la preventa. Claramente la preventa a uno lo hace que sea mucho más rentable el proyecto, y eso no creo que esté contando nada nuevo. Cualquiera sabe que poder construir con la plata del cliente es algo que hace mucho más rentable los proyectos, pero nosotros confiamos mucho en la preventa, no por esto, sino porque realmente es que valida que realmente es un producto para ese mercado. Cuando el producto se vende en pozo, cuando el producto se ve
que tiene demanda ya con un folleto, significa que ese producto es algo que el mercado está buscando y eso nos da mucha tranquilidad de arrancar con todo y sin pensar en tener que sufrir modificaciones a mitad de camino. Nos ha pasado en proyectos que estamos muy convencidos y la preventa no arranca como pensamos y hay que hacer un replanteo total del proyecto y recién ahí se empieza a dar la preventa y uno lee realmente lo que el mercado está demandando. Ese es el caso podría decir que ese es el caso de resumen de la tercera torre y con la cual estamos muy confiados y muy contentos. Totalmente, esos detalles tan importantes que estuvo mencionando para los posibles compradores que también buscan no solamente un espacio, sino que un lugar en donde se puedan ir formando, creciendo, trabajando de manera concentrada, con todas las comodidades, en un espacio totalmente diseñado para el confort, pero también así para la seguridad. Estuvo mencionando la parte del ingreso que es muy importante y esos detalles tan interesantes que hacen que esta nueva torre justamente sea las madres de las otras dos torres, que por supuesto ya están bien erguidas, como se dice, pero vendría a ser más fortalecida en este caso. Nos gustaría saber qué opina con respecto a las oficinas corporativas actualmente en nuestro país y ese refuerzo que obviamente nunca viene de más. A ver, el mercado corporativo en Asunción está centrado en tres grandes polos. Nosotros hemos hecho un relevamiento del 100% desde IDISA, el 100% del mercado de oficinas corporativas para tomar la decisión de los proyectos que estamos llevando adelante de oficinas corporativas. Y esto nos da que un 36% del total de metros cuadrados en Paraguay están en el centro antiguo. Estas son todas oficinas de clase B, clase C, esas son tipologías más antiguas, con menores niveles de terminaciones y con menores niveles de requisitos de seguridad que muchas veces las empresas multinacionales requieren. Eran otras, se construyeron en otra época donde había menos necesidades de algunas terminaciones y de exigencias que hoy en día los clientes los toman como algo sumamente importante y diría que es un pasa no pasa si uno no tiene ese nivel de terminaciones. Luego hay un 25% de los metros cuadrados que están en la zona de Villamorra, en la zona donde está el edificio Citibank, que fue el edificio emblemático que creció primero que ningún otro edificio corporativo ahí en la zona, y luego se han incorporado miles, ¿no? Hay edificios que han sido corporativos que han sido creados específicamente para determinados bancos, como BBVA o Banco Continental. Hace poco, en el 2018, se inauguró un excelente edificio, Torre de las Américas. Ahí está el 25% de los metros cuadrados de Asunción, en todos estos edificios que estoy mencionando, hay varios más. La ampliación del Marical López Shopping, que tuvo todas esas torres de arriba de esos 4.000 metros cuadrados que tiene de oficinas corporativas. Bueno, digo, todo esto representa un 25% de los metros cuadrados de Asunción y tienen una tipología A-B. Y luego tenés un 35% del total de metros cuadrados que están acá en el eje corporativo, en el nuevo eje corporativo, en todos los edificios que mencioné antes. Paseo de la Galería, las torres Blue Tower, se llaman las dos torres del Paseo de la Galería, el World Trade Center, iMac 1, iMac 2, ahora iMac 3 se está construyendo, Skypark 1, 2, Torre Aviadores. Hay unos cuantos edificios que ya estaban, el edificio que lo conocemos como el edificio de Petrobras o el edificio de Protec. Hay una cantidad de metros cuadrados acá en la zona que hacen que representen el 35%. Esta zona sí, la tipología es casi toda A, casi no hay oficinas de tipo B, son oficinas ya con un nivel de terminaciones muy importante, y vemos como que es el eje o el lugar donde hoy se está consolidando todo lo que es el negocio corporativo. Realmente es el lugar donde se han instalado todos los últimos edificios y nosotros desde IDISA creemos que es el lugar para seguir desarrollando. Nosotros no desarrollaríamos en otro lugar que no sea acá el eje corporativo. Hay un 4% restante del mercado, porque si sumamos el 36 más el 25 más el 35, nos faltaría un 4%. Ese 4% es en el resto de todas funciones de oficinas dispersas, pero nosotros creemos que el lugar para instalarse es acá, sobre todo por lo que es el tráfico. Si uno se mete en la información de la dirección, el registro automotor, y uno ve que hace 8 años atrás, en el 2012, había 900.000 vehículos en todo Paraguay,
y hoy hay cerca de 2.500.000 vehículos, 8 años después. Y esto es una tendencia que va a seguir y que no va a parar. Esto es algo que cada vez va a ser más difícil que, que nos encontremos en una situación de un tráfico tranquilo como teníamos hace unos años atrás. Hoy trasladarse de un lugar a otro es absolutamente imposible. Ir al centro representa 1 hora de viaje y 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, lo cual hace que las empresas empiecen a mudarse al eje corporativo. Totalmente. Muchísimas gracias por este espacio compartido, por las informaciones. Vamos a estar seguramente en comunicación para seguir hablando acerca de cómo va progresando Skypark 3 y todos los detalles. Así que le deseamos un excelente resto de jornada y muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Es un placer siempre estar con 5 días. Por favor, estuvo con nosotros el socio director de Ibiza, el señor Gonzalo Facas, hablándonos justamente acerca de las oficinas corporativas en Asunción, todos los detalles y, por supuesto, ya lo que es en detalles el Skypark 13. Nosotros vamos a una pausa, a la vuelta arranca oficialmente el Foro Empresarial PM.